Bueno, en primer término nos gustaría conocer un poco sobre cómo usted inició su incursión, cómo se encendió su interés por el orbe cultural hispanoamericano. ¿Fue a través del pensamiento de Rodó? Bueno, digamos que mi interés en la cultura, y en particular en la cultura regional, hispanoamericana, siempre estuvo presente. Lo que, digamos, converge o llega a un punto de culminación cuando descubro a Rodó es el haber podido establecer las preguntas precisas. O sea, yo encuentro en Rodó dos preguntas claves que yo nunca había logrado formularme con tanta precisión. La pregunta de quiénes somos, que Rodó la responde a partir de Ariel, y la pregunta de cuándo Hispanoamérica empieza a fracasar. O sea, ¿dónde está el origen, la falla que impide que Hispanoamérica ocupe otro lugar en el mundo? Y esa pregunta Rodó la responde en un ensayo que publica en la Prensa de Buenos Aires. Esto es un dato interesante, o sea, no la publica en La Nación, la publica en la prensa. Rodó publicó muy poco en La Nación, ya había dejado de publicar hacía años en La Nación. Y ahí él dice que los problemas empiezan con la fundación. O sea, que ahí en el momento de la fundación hay un nudo que hay que desarrollar. Lamentablemente esto fue en 1 de enero de 1915, Rodó muere en mayo del 17, o sea que le quedó, no tenía ya tiempo para proseguir esta línea de razonamiento, que es la que hay que seguir, la que tenemos que seguir nosotros. En esa época prácticamente nadie cuestionaba la fundación. Absolutamente, todo lo contrario, se glorificaba, se sigue glorificando, y ese es un grave problema que tenemos. Hay no es un error, hay una serie de errores historiográficos que no se corrigen, o sea que de algún modo ya digamos han sido reformulados por una serie de historiadores jóvenes de todo el subcontinente, pero que todavía no alcanzan el grado necesario como para constituirse en relato oficial. O sea que de algún modo es continúa siendo la versión hereje, la versión que cuestiona pero que todavía no ha llegado a instalarse como para ser debatida. Nuestra segunda pregunta: ¿qué consideración le merece el hecho de que el afamado historiador uruguayo José Pedro Barrán haya incluido a Rodó dentro del conjunto de los conservadores del Uruguay? ¿Por qué cree usted que Barrán hizo eso? Bueno, yo escribí sobre esto, hay un artículo de tipo ensayístico de 2004, o sea que inmediatamente a que Barrán escribió ese libro yo lo analicé y lo critiqué. Obviamente se trata de un error de Barrán. Barrán no entendió a Rodó, en caso de que lo haya leído, no sé si lo leyó lo suficiente como para decir una barbaridad como la que dijo. Pero intuyo que ese reduccionismo, esa simplificación extrema que hace Barrán al ubicar a Rodó como conservador proviene de otra simplificación extrema, que es: si Rodó fue antiballista, quiere decir que estuvo en contra del vallismo, que representaba el cambio. El vallismo es, para Barrán, el cambio por antonomasia. Bueno, eso está en duda, ¿no? O sea, Valle fue un reformador interesante, pero creo que le hemos regalado nota, largamente le hemos regalado nota en el Uruguay. O sea que el esquema de Barrán es más o menos este: si estuvo en contra de Valle, estuvo en contra del cambio, por tanto es un conservador.
Bueno, ese es un reduccionismo que no tiene ningún fundamento. Y creo que argumenta muy mal en ese libro. En este momento tendría que refrescar un poco, ya me olvidé, hace muchos años ya de esto, pero está en ese ensayo que yo publiqué en ¿Qué pasa del país? Esos reduccionismos parecieran continuar con autores como Galeano, ¿no? Quienes manifiestan una falta de interés notable por la figura de Rodó. Lo ven como un conservador, digamos. Bueno, si vale la pena dedicarse a Barrán para destruir o para contestar los argumentos de Galeano, no vale ni la pena ocuparse porque no hay argumentación. O sea que es pérdida de tiempo neta. Rodó perteneció al Partido Colorado. En ese mismo partido, a principios del siglo XX, tenemos a figuras como Carlos Reiles, por ejemplo con un famoso ensayo, La muerte del cisne, donde defiende la idiosincrasia, el éxito de ciertos países o pueblos de estirpe anglosajona o germánica como modelos del hombre fuerte y exitoso, ¿no? Es algo así como una apoteosis de la racionalidad instrumental y utilitarista que Rodó justamente critica en su Ariel. ¿Cómo es posible que dentro del mismo partido se den visiones tan antagónicas? Tú me mencionás un autor que yo no he profundizado, o sea que no puedo referirme a Reiles y a sus tesis porque no las conozco en profundidad. De todas maneras, nuestros partidos son partidos, digamos, que en el fragor de su construcción se han nutrido de múltiples fuentes. Y por lo que sé, no fue el único discrepante con Rodó, tuvo varios contrapuntos Rodó internamente en el Partido Colorado. Valle. El propio Valle, sin ir más lejos, ¿no? O sea que, por otra parte, era un tiempo en el cual los debates eran profundos, era un Uruguay muy interesante ese. Creo que fue el último Uruguay interesante. A partir de esa generación, después fue como que se fue apagando la luz. Fue la última generación realmente potente que dio la sociedad uruguaya. ¿Cuándo comienza la decadencia desde el punto de vista intelectual? Y bueno, un poco cuando desaparece esta generación, ¿no? A partir de ese momento hubo muy pocos debates después en el Uruguay. Está un debate que ha sido muy interesante, como el de Ángel Rama con Emil Rodríguez Monegal, pero que es un debate que permanece soterrado en tesis académicas. O sea, cómo se ha sacado de foco ese debate, para mí es una prueba de cómo está agujereada la contracción de sentido en nuestra sociedad. Pocas cosas hay más importantes que cuando dos cabezas importantes, como eran esas dos, polemizan en forma pública y discrepan en cosas tan esenciales. Pero sin embargo lo tenemos soterrado. Esa polémica no juega ningún papel público, ningún papel a nivel de la conciencia colectiva, por lo cual se queda sin toda la cuestión propositiva que hay en las ponencias que confrontan, queda muda, se enmudece. Y ese es un problema para la sociedad. Es una sociedad que como que le teme al conflicto. Mejor dicho, la sociedad no es que le tema al conflicto, las élites le han temido al conflicto. Prefieren socavar una cosa potente
y dadora de sentido como esta, antes que exponerla y obtener algún rédito, que los tiene que haber, y muchos. Fíjate que una de las cosas en torno a las cuales confrontaban era que Rama sostenía que el Uruguay había sido tan potente en la formación de su conciencia y de su intelectualidad que estaban justamente en un momento en el cual se estaba por dar un salto cualitativo en la construcción colectiva. Mientras que Emir Rodríguez Monegal decía, por eso le llamaba generación crítica, ¿no? Rama. Mientras que Emir Rodríguez Monegal decía que no, que a lo sumo, esa intelectualidad, a lo sumo estaba discutiendo por quién ocupaba la página de crítica cultural de Marcha. Era lo único que se proponía, no había ambiciones ahí. O sea que estaban opuestos en forma frontal. Y por eso no le llamaba generación crítica, sino que llamó generación del 45, que yo creo que fue una generación otra más a la cual se le ha regalado nota, como a Valle, ¿no? En cosas exageradamente exaltadas. Sí, exaltadas, ahí está. ¿Fue la semiótica en parte lo que a usted le permitió detectar esos vacíos discursivos o esa impotencia colectiva para generar debates? No, la ausencia de debates es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y la he venido siguiendo, digamos, tratando de estudiar como pregunta, ¿no? Tratando de responder. Ahora, para lo que sí me ayudó la semiótica, el análisis del discurso, fue para poner en foco todo el tema de cómo está ordenado el discurso historiográfico de la Fundación Hispanoamericana. En un curso, en un seminario sobre historia y política en la Argentina, que fue dado justamente en Buenos Aires, tuve la oportunidad de tomar contacto con un tema que ha sido absolutamente ninguneado en nuestra historiografía, como son las Cortes de Cádiz. Cuando descubro las Cortes de Cádiz, entro a hurgar ahí. ¿Qué pasó con esto? ¿Y por qué yo sé tan poco de las Cortes de Cádiz? Empiezo a preguntar y casi nadie sabe nada de las Cortes de Cádiz. Sí, los historiadores, pero no la gente, no la sociedad. A partir de ese momento entro a mirar más el proceso y me di cuenta de que nosotros tenemos un relato oficial, o que pasa por oficial, que es que venimos de una revolución burguesa, democrática y moderna. Y resulta que no venimos ni de una revolución, porque fueron absolutamente un montón de manotazos, prácticamente golpes de mano, aislados, inconexos, que no fueron revolucionarios, porque no cambiaron el estado de las cosas, que tampoco fueron modernos y que tampoco fueron democráticos. Entonces, digo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esta dicotomía entre lo que realmente pasó y cómo nos ha sido contado? Y ahí entré a hurgar y ahí empieza a saltar desde el punto de vista discursivo todas esas incoherencias. Y es muy interesante porque justamente ahí en ese momento me topo también con la respuesta de Rodó, acerca de cuál es el momento en el cual esto empieza a fracasar, y es justamente en la fundación. O sea que hay un relato muy interesado de que las cosas estuvieron bien cuando no estuvieron bien. Antes de profundizar en las Cortes de Cádiz, ¿por qué cree usted
que lo hispánico, ¿no? Refiriéndonos a una especie de ecúmene cultural y histórica, ¿por qué cree que tiende a ser relegado en nuestro discurso historiográfico, oficial o hegemónico? Y se ensalzan otras categorías, como por ejemplo la revolución o republicanismo o progreso, que son más propias del universo anglosajón, ¿no? ¿Por qué esa desconexión con nuestras raíces, en definitiva? Bueno, ese es precisamente el problema que Rodó señala en ese artículo, en ese ensayo de 1915 del diario La Prensa. Él dice que el problema mayor, el que genera el desasosiego, ya hablaba de desasosiego, si hubiera vivido en esta época ya no se sabe de qué estaría hablando, ¿no? Es justamente la pérdida de la tradición, el corte con la tradición. Él lo que dice ahí es que una cosa es la ruptura política con el imperio, o sea, evidentemente no se puede, es incontestable el derecho que tienen los pueblos subyugados a liberarse de un opresor, o sea que la lucha política era correcta. Lo que no asume la misma corrección es la ruptura cultural. Al romper culturalmente, al darnos la espalda, y estuvimos prácticamente un siglo dándonos la espalda a España e Hispanoamérica, se genera ese gap que no ha sido posible restaurar y del cual provenimos. Es ahí donde se generan la búsqueda de otros modelos alternativos, y ahí nos topamos con los franceses, somos afrancesados, nuestras élites son afrancesadas, no nuestros pueblos, las élites son afrancesadas. Eso lo vemos en la universidad. Absolutamente. O sea, nosotros somos compradores de respuestas hechas. O sea, nuestra historiografía más recibida viene de ahí, o sea, es afrancesada y ha comprado categorías, y ha comprado el marxismo, lo compramos así, en bloque, y lo tratamos de aplicar con muy pocos resultados, con los resultados que están a la vista, ¿no? O sea que el relegamiento de lo hispano viene de esa confusión, Tan así ha sido que muy pocos están familiarizados con la Ilustración española, ¿no? Hay quienes dicen que, por ejemplo, la Ilustración europea alcanza su máxima madurez en ciertos pensadores españoles como Feijó. Incluso en Suecia, ¿no?, se utilizaba la palabra crítica así tal cual, ¿no?, como nosotros hoy hablaríamos de Kritik en alemán o en fin, en francés también. ¿Cómo es el tema de la Ilustración española? ¿Generó un bagaje político que, por ejemplo, se reflejó en las Cortes de Cádiz, ¿no? Bueno, yo creo que sí. O sea, sin duda, el liberalismo español que hace su aparición en Cádiz, o sea, en el año 1809, de 1809 y 1814, y que, digamos, aparece en la PEPA, en la Constitución de 1812, que surge como un gran anuncio de la democracia, no su triunfo, pero es el anuncio, el primer anuncio de la democracia, que le otorgaba la ciudadanía española a todos los habitantes del reino. Ciudadanía que fue, o intención de otorgar ciudadanía a todos los habitantes del reino, que fue discutida precisamente por nuestros delegados, o sea, los delegados criollos que iban de Hispanoamérica, que fueron en total, tenían 60 escaños, Hispanoamérica, discutieron justamente eso, no le querían dar la ciudadanía. Eran más reaccionarios absolutamente que los españoles, que según versa la leyenda negra es la antimodernidad, ¿no? Tal cual. O sea, está todo al revés, todo esto hay que reverlo. Mejor dicho, todo esto ya ha sido revisto.
y está puesto como se debe en el relato de todos estos historiadores jóvenes de las últimas 3 décadas, digamos, del 80 para acá. Este nuevo relato alternativo tiene mucha potencia, todavía no la suficiente, pero cada vez esperemos que la tenga más. Y bueno, sin duda hay toda una coyuntura política ahí que probablemente no se resolvió de la mejor manera, porque los criollos querían apurar justamente la ruptura por un tema digamos, de pretensiones de poder. O sea, no era que les interesaran nuestros pueblos, les interesaban sus propios privilegios, su propia cuota de poder, y por eso apresuraron una instancia que probablemente, de haber podido ser dirigida por nuestros verdaderos héroes, no los que nos fundaron, sino los que nos podrían haber fundado, es decir, nuestros héroes derrotados, Artigas, San Martín, etc. Yo no quiero decir que todos pensaran igual, pero todos pensaban de manera más democrática que los criollos, que esos son los verdaderos fundadores de nuestra nacionalidad hispanoamericana, los criollos, verdaderos enemigos de sus pueblos. Por eso para mí criollo ha pasado a ser una mala palabra. O sea, criollo no es una palabra que exprese al autóctono, como en definitiva ha devenido. Es un concepto equívoco, que habría que dejar de usarlo o hay que resemantizarlo. Esas élites criollas estaban también seducidas por la influencia británica, el libre comercio, libre cambio. ¿Cómo cree usted que operó, por ejemplo, una organización como la masonería? Bueno, en ese proceso de fragmentación, de ruptura a nivel continental con el mundo hispánico. Bueno, yo quiero aclararles que no soy historiador, o sea, me sirvo de la historiografía como disciplina auxiliar para pensar, como me sirvo de la semiótica, como me sirvo de la filosofía o de la economía, hasta donde puedo profundizarlas. O sea que no está en mi conocimiento, ni en mi expertise, ni en mis propios objetivos, el analizar cada uno de estos elementos. O sea, que mal podría yo hablar de la influencia de la masonería, de la cual sé apenas que evidentemente las logias tuvieron su importancia en ese momento. Pero no me animaría a hacer un análisis y un balance de ese elemento porque sencillamente lo desconozco. Volviendo un poco al tema de las Cortes de Cádiz, ¿por qué cuando Fernando VII regresa al trono, digamos, una vez derrotadas las fuerzas napoleónicas, se muestra tan desinteresado o incluso reacio a tomar la posta de las Cortes de Cádiz? Y bueno, eso sin lugar a dudas también contribuye como contrapartida a esa ruptura. Sí, sin duda. Fernando VII era un gran reaccionario, que evidentemente estaba escandalizado, que evidentemente representaba a intereses que estaban escandalizados con el corte liberalizador que asumieron las Cortes. Por lo tanto, clausura las Cortes, deroga la PEPA, que se había aprobado 2 años antes, en marzo de 1812, y arranca un largo periodo de restauración y de proceso reaccionario en España, ¿no? En el cual incluso España intenta reconquistar las tierras que había perdido en América. O sea, se da un proceso en el que está todo mal en España, todo mal en América, o sea, todo lo contrario de lo que hubiera sido necesario para converger y que ocurriera lo mismo que ocurrió, o similar a lo que ocurrió con los Estados Unidos y el Imperio Británico. O sea, cuando los Estados Unidos se liberan del Imperio Británico, lo primero que hacen es ir y negociar y decir, nosotros no queremos tener
nada más que ver con ustedes en términos políticos. Queremos ser independientes y libres, pero nos interesa seguir negociando con ustedes, nos interesa seguir comerciando con ustedes, nos interesa seguir cooperando tecnológica, económicamente con ustedes. O sea que esa es una actitud sensata y constructiva, que con fe en el futuro. La actitud de los criollos al tomar el poder acá fue totalmente negativa. Ese renegar de las raíces, de la procedencia cultural, como nuestras élites criollas, ¿se podría decir que es el germen de la decadencia? ¿Es lo que instituye el desarraigo, digamos, incluso de todo un pueblo a través de un sistema político espurio? Sí, sin duda que Rodó lo dice, ¿no? Es el origen del desasosiego. Y yo creo que esto es un tema que sí estoy tratando de profundizar. Y siempre me pregunto, ¿por qué lo que prevalece es la actitud jacobina? O sea, nosotros tenemos jacobinos de derecha y jacobinos de izquierda. O sea, nosotros es como que no tenemos términos intermedios. O sea, no nos proponemos negociar, no nos proponemos dialogar, no nos proponemos competir, nos proponemos aniquilar al otro. O sea, es como que no sabemos vivir en sociedad. Y mi hipótesis es que buena parte de ese componente del jacobinismo, de nuestro ADN, viene de ahí, viene de una actitud confrontativa, de una actitud que aniquiló a los héroes que veneramos. Los héroes que veneramos fueron aniquilados por los criollos. Son renegados. Fueron derrotados, fueron expulsados, se fueron al destierro por precisamente estos sujetos. Y otra vez, comparando con el ejemplo de la fundación de los Estados Unidos, cuando las 13 colonias hacen su levantamiento en 1776, pasan 11 años hasta que aprueban una constitución. Y para aprobar esa constitución hubo larguísimos debates, porque había dos puntos que eran claves. El primer punto era la esclavitud. Había estados esclavistas y estados que no lo eran, a quienes les repugnaba la esclavitud. Y el otro tema era los estados grandes y los estados chicos. Los estados grandes querían imponer mayor poder a nivel de las votaciones contra los estados chicos. O sea que tuvieron que ponerse de acuerdo en estas dos cosas, en estas dos cuestiones de principios, para poder establecer un marco común que les permitiera establecer una constitución que lo significara. Pero lo lograron, tuvieron que superar enormes diferencias y dejaron para después algunos temas como el de la esclavitud, que estalló en la guerra de secesión, ¿no? Pero esto fue todo lo contrario de lo que ocurrió acá. Nosotros no nacimos negociando, no nacimos dialogando, no nacimos enfrentándonos limpiamente frente al otro. Nacimos de esa actitud jacobina de destrucción. ¿Cuál es la más alta expresión del jacobinismo en Uruguay? ¿El vallismo quizás? No me animaría a decir que es la más alta, pero es una importante. El vallismo tiene un componente jacobino muy importante, inducido por el propio Valle, ¿no? El propio Valle fue un gran jacobino. Inspirado en el ideario de la Revolución Francesa. Es probable. La Revolución Francesa tiene un componente jacobino muy importante, que el propio Herrera lo analiza en ese libro magnífico, ¿no? La Revolución Francesa y América del Sur. Un libro que no se estudia demasiado en los institutos de historia. Yo lo doy todos los años en mis cursos. En mis cursos analizo, hay uno de mis cursos que se llama Debates Contemporáneos, que lo damos en el 8º semestre de la Universidad Dordt, y en ese, que está organizado en bloques, uno de los cuales está dedicado a la democracia. Y el enfoque que tiene ese curso, ese bloque del curso, es ver cómo llegamos a esta situación, a esta democracia débil, democracia quizá no débil, pero sí superficial. Son democracias superficiales las nuestras.
democracias electorales, no son democracias ciudadanas. Y evidentemente la hipótesis de trabajo es que llegamos a estas democracias superficiales porque nuestro nacimiento no es un nacimiento auténticamente democrático. Si hubiéramos nacido con democracias fuertes, probablemente hoy estaríamos con otro tipo de democracia, ¿no? Conozco gente joven vinculada a las letras, a la historia, que no se animan a agarrar un libro de Herrera porque piensan que Herrera era nazi. Claro, y ese es un equívoco que proviene justamente del tiempo de las bases. La propia izquierda dijo, lanzó ese infundio, ¿no? Que Herrera era nazi porque no aceptaba las bases norteamericanas. Si hubiera sido por ciertos sectores de la izquierda, hoy tendríamos bases en la laguna del Sauce. Gracias a Herrera y a Edo, esas bases no están. El cuento de cómo se interrumpió ese proyecto es genial, porque Herrera se entera a partir de alguien que le trae un recorte del New York Times y le dice: mira lo que está en curso. Y a partir de ese momento Herrera inicia todo un plan para interponerse a través del Parlamento, a través de Aedo, que lo hizo de forma genial, que impidió justamente que esas bases se votaran. Para empezar, justamente ventiló un problema que hasta ese momento estaba circulando secretamente, ¿no? La forma en que se difamó Herrera hasta parecería ser de estilo jacobino, ¿no? Totalmente. En la izquierda hay un gran componente jacobino. Y digo izquierda y no debería decirlo. Yo estoy tratando de eludir los conceptos de izquierda y derecha, que me parece ya no significan nada. Igual que conservador y progresista ya no significan nada. Hay un montón de fraseología y de palabrerío que ha sido tan manoseado en nuestra región que ya no significan nada. Hay que explicar mucho para sustituir a términos que podrían simplificar, pero que al no significar hay que dejar de usarlos. ¿Cuáles eran las fuentes filosóficas de las que se nutrió el joven Rodó para poder generar un punto de escape o un punto de Arquímedes que le permitiera salirse justamente de ese legado eurocéntrico, liberal, doctoral, jacobino incluso? ¿No? Bueno, yo diría que básicamente se nutre de Renan, que muere en 1892. Hay un gran componente de Renan. Y hace poquito, leyendo a un filósofo cubano-norteamericano, Rafael Rojas, me hace notar en un artículo muy interesante que Rodó cita 5 veces a Guyot en Ariel. Y Guyot era un filósofo del siglo XIX, francés, que era de los menos antinorteamericanos. O sea, hay un componente antinorteamericano muy fuerte en Francia, obviamente, pero Guyot era de los menos antinorteamericanos. O sea que Guyot fue fundamental para Rodó, y así lo hace ver en Ariel. Bueno, terminaríamos por aquí. A la orden. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.